Valeria Castillo sabía que ese día podía cambiar su vida. Durante años compaginó días agotadores entre el trabajo como camarera y las noches dedicadas al estudio, soñando con una oportunidad real. Ahora por fin lo tenía. Una entrevista en Grupo Álvarez, la corporación más grande y prestigiosa de la Ciudad de México. Con un currículum modesto pero una determinación inquebrantable, se había ganado esa rara oportunidad. Caminó rápidamente por el centro, sosteniendo la carpeta con sus documentos, como si fuera su boleto a un nuevo destino. El corazón acelerado no se debía solo al nerviosismo, sino a la esperanza. Había ensayado respuestas, estudiado la empresa e incluso ahorrado para comprar un atuendo más formal. Nada podía salir mal ese día. Finalmente funcionó. Al doblar la esquina, vio un pequeño alboroto en la acera. Algunas personas observaban desde lejos murmurando, pero nadie se acercó. En el suelo, un hombre yacía inmóvil. El traje arrugado, la respiración irregular. Valeria. Dudó por un momento. La entrevista. Tu futuro. Pero no podía ignorarlo. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló a su lado, tocándole el hombro. «Señor, ¿puede oírme?» La respuesta fue un débil gemido. La sangre le latía con fuerza en las sienes. Necesitaba ayuda. Miró a su alrededor pidiendo ayuda, pero nadie se movió. Tomó su teléfono celular y llamó a una ambulancia, ignorando el tiempo que se le escapaba entre los dedos. Cada segundo estaba un paso más lejos de la oportunidad de sus sueños. Pero, en ese momento, Valeria tomó su decisión. El tiempo parecía correr en contra de Valeria. Mientras esperaba la ambulancia, intentó mantener consciente al hombre. Murmuró palabras incoherentes, pero la debilidad en su voz indicaba que algo andaba mal. El sudor frío en su frente y el tono pálido de su piel aumentaron su preocupación. «Aguanta, llegarán pronto», dijo, aunque no sabía si él podía oírla. Algunos curiosos todavía observaban desde lejos, pero nadie se acercó a ayudar. Cuando finalmente llegó la ambulancia, los paramédicos evaluaron rápidamente la condición del hombre y lo colocaron en la camilla. «¿Es usted pariente de él?», uno de ellos preguntó. Valeria meneó la cabeza. «No, simplemente lo encontré así». El rescatador asintió. Tuvo una bajada de presión arterial. Podría haber sido peor si hubiera estado inconsciente más tiempo. El alivio momentáneo fue rápidamente reemplazado por una dosis de realidad, su entrevista. Miró su reloj y se le encogió el estómago. «Llegué tarde». El taxi que logró tomar quedó atrapado en el caótico tráfico del centro de la Ciudad de México. Cada minuto perdido se sentía como un clavo en su ataúd profesional. Cuando finalmente llegó al imponente edificio del Grupo Álvarez, ya era pasada la hora prevista. Respiró profundamente, se arregló el cabello y se apresuró a entrar, tratando de ignorar las miradas curiosas de los recepcionistas. En el ascensor ensayó mentalmente una explicación convincente, pero sabía que la primera impresión ya estaba arruinada. Apenas llegó al piso de entrevistas, fue recibida por la mirada impasible de Ricardo Mendoza, el gerente de recursos humanos. Se cruzó de brazos y arqueó una ceja. ¿La señorita Castillo finalmente decidió aparecer? El tono ácido y la sonrisa fría dejaron claro que su justificación importaba poco. Ella tragó saliva con fuerza. Necesitaba luchar por esa oportunidad, aunque sabía que ya estaba en desventaja. Valeria respiró profundamente, intentando mantener la compostura. «Sé que llego tarde, pero había una emergencia en el camino», comenzó con voz firme pero llena de urgencia. Ricardo la interrumpió con una sonrisa irónica. ¿Emergencia o desprecio por la puntualidad? Varios miembros del equipo de reclutamiento intercambiaron miradas, algunos claramente incómodos con la frialdad del gerente, otros pareciendo estar de acuerdo. Valeria sintió que el calor le subía al rostro, pero no se echó atrás. «Encontré a un hombre desmayado en la calle y esperé a que llegara él. La ambulancia. Sabía que podría perjudicar mi entrevista, pero no podía ignorarlo». El silencio que siguió fue desgarrador. Ricardo se reclinó en su silla, tamborileando con los dedos contra la mesa. «Eso es muy noble de su parte, señorita Castillo. Pero aquí en Grupo Álvarez valoramos el compromiso y la responsabilidad. Y la responsabilidad incluye cumplir los plazos». La humillación ardía en su interior, pero Valeria se negaba a bajar la mirada. «Entiendo la importancia de la puntualidad, señor Mendoza, y le aseguro que eso no refleja mi ética laboral». Dejó escapar un suspiro teatral, hojeando su currículum sin verdadero interés. «Si quieres que creamos eso, tendrás que convencernos». El resto de la entrevista fue un interrogatorio frío. Cada respuesta suya era recibida con una mirada escéptica. Cada pequeña vacilación parecía una confirmación de lo que Ricardo ya había decidido. Al final cerró la carpeta y esbozó una sonrisa vacía. «Muchas gracias por venir. Nos pondremos en contacto». Valeria salió de la habitación sintiendo que su oportunidad se le había escapado de las manos.
Todo lo que quedaba ahora era la frustración de saber que, aunque había hecho lo correcto, no había sido suficiente. Valeria salió del edificio del Grupo Álvarez con pasos pesados, sintiéndose aplastada por el peso de la decepción. El aire caliente de la Ciudad de México parecía sofocarla aún más mientras caminaba sin rumbo, reviviendo cada detalle de aquella desastrosa entrevista. La injusticia de la situación le ardía en el pecho. ¿Realmente debería haber ignorado al hombre caído? En ese despiadado mundo corporativo, ¿ser una buena persona era un defecto? Su teléfono vibró en su bolsillo, pero no tenía fuerzas para cogerlo. Probablemente tu amiga Camila te preguntará cómo te fue. ¿Y cómo lo explicaría? ¿Que la habían ridiculizado por hacer lo correcto? Llegó a casa exhausta, tirándose en la cama sin cambiarse de ropa. Quizás había sido un error creer que yo pertenecía a ese mundo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un hombre de aspecto serio miraba su reflejo en el cristal de un lujoso ático. Antonio Álvarez, presidente de la empresa en la que Valeria soñaba trabajar, sostenía un vaso de whisky sin siquiera probar la bebida. El día había sido extraño para él. Si no fuera por el joven desconocido que lo ayudó, tal vez todavía estaría tirado en esa acera. El médico había confirmado que su desmayo fue resultado de un estrés extremo y de una presión arterial baja, consecuencia de años dedicados al imperio que había construido. Pero lo que realmente no salía de su mente era la chica de mirada decidida y voz firme, que no dudó en salvarlo sin saber quién era. Impulsado por la curiosidad, cogió su móvil y llamó a su asistente. Quiero saber todo sobre la joven que me ayudó hoy. Averigua su nombre y lo que hizo en aquella región. El destino, al parecer, no había concluido aún esa historia. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con la cabeza pesada y el cuerpo todavía lleno de frustración. No tenía ganas de levantarse de la cama, pero la realidad no le dejó otra opción. Necesitaba seguir adelante. Su turno en el restaurante empezaba en unas horas y era mejor mantener su mente ocupada que pensar en el fracaso. Mientras se preparaba, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un número desconocido. Señorita Castillo, nos gustaría agendar una nueva conversación sobre su candidatura al Grupo Álvarez. Por favor, póngase en pueblo presente. Contacto con nosotros. Valeria parpadeó confundida. Una segunda oportunidad. Eso solo podría ser un error. Su primera reacción fue ignorarlo, pero algo dentro de ella, tal vez una pizca de esperanza, la hizo responder. Al otro lado de la ciudad, Ricardo Mendoza recibió un correo electrónico inesperado en su bandeja de entrada. Fue directo y contundente. La candidata Valeria Castillo debe ser citada a una nueva entrevista de inmediato. Trate esto como una prioridad. La firma al pie Leptoyos revolvió el estómago. Antonio Álvarez, presidente. El gerente de recursos humanos frunció el ceño, sintiendo una mezcla de incredulidad e irritación. ¿Cómo había logrado aquella mujer, a la que había descartado sin dudarlo, atraer la atención del hombre más poderoso de la compañía? Apretando los dientes, respiró profundamente. No tuvo elección, tendría que tragarse su orgullo y seguir la orden. De mala gana llamó a su asistente. Comuníquese con la señorita Castillo y programe una nueva entrevista. Pero que quede claro que no recibirá un trato especial. La sede de Grupo Álvarez con el corazón acelerado. Todavía no podía entender qué había cambiado, pero sabía que no podía desperdiciar esta segunda oportunidad. Esta vez llegó temprano. Se sentó en el mostrador de recepción y esperó, ignorando las miradas curiosas que lo rodeaban. Cuando finalmente la llamaron, se encontró nuevamente frente a Ricardo Mendoza. El gerente la observó con expresión calculadora antes de darle una sonrisa forzada. Veo que esta vez logró ser puntual, señorita Castillo. Valeria mantuvo su postura firme. Ella no le daría el placer de verla dudar. Sí, señor Mendoza. Agradezco la oportunidad de estar aquí nuevamente. Entrelazó sus dedos sobre la mesa estudiándola. No sé qué hiciste para llamar la atención del presidente, pero debes saber que esto no significa que tendrás una vida fácil. Ella sostuvo su mirada. Nunca esperé que fuera fácil. Solo quiero la oportunidad de demostrar lo que valgo. El juego de poder entre ambos era evidente, pero Valeria no estaba allí para pelear. Él estaba allí para conquistar su espacio. La entrevista comenzó de nuevo, pero esta vez Ricardo parecía más interesado en ponerla a prueba que simplemente descartarla. Hizo preguntas más técnicas, buscando cualquier resquicio que pudiera utilizar en su contra. Valeria, sin embargo, respondió con firmeza, demostrando que no estaba allí por casualidad. Al final, Ricardo se reclinó en su silla y dejó escapar un suspiro. Muy bien, señorita Castillo. Nos pondremos en contacto. El tono era el mismo que la última vez, pero algo en su expresión indicaba que ahora las cosas eran diferentes. Esta vez Valeria salió del edificio sin la asfixiante sensación de fracaso.
Todavía no sabía si conseguiría el trabajo, pero al menos se había defendido y demostrado su capacidad. Caminó por las concurridas calles de la Ciudad de México, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos días. Toda su vida fue una sucesión de desafíos y esta entrevista fue solo uno más. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, su nombre ya estaba en el escritorio de Antonio Álvarez. El presidente revisó cuidadosamente su currículum, recordando la expresión determinada que había visto en su rostro mientras lo ayudaba. Valeria Castillo, una joven trabajadora y decidida que no dudó en perder su única oportunidad de cambiar su vida para ayudar a un desconocido. Para Antonio, este tipo de personaje valía más que cualquier respuesta ensayada en una entrevista. Al día siguiente, Ricardo Mendoza recibió una llamada telefónica directamente de la presidencia. «Contrátala», fue lo único que escuchó antes de que terminara la llamada. Apretó la mandíbula con ira, pero no había nada que pudiera hacer. Minutos después, Valeria recibió una llamada inesperada. «Señorita Castillo, queremos darle la bienvenida al Grupo Álvarez. Su contratación ha sido aprobada». Por un momento no pudo responder. Su corazón latía con fuerza y la emoción le subía a la garganta. Respiró profundamente, intentando parecer profesional. «Muchas gracias. ¿Cuándo puedo empezar?» La respuesta llegó rápidamente. «Lunes. Ven preparado». Al colgar, Valeria sintió lágrimas de alivio y felicidad correr por su rostro. Contra todo pronóstico, lo había conseguido. El lunes llegó más rápido de lo que Valeria esperaba. Vestida con su mejor atuendo, un blazer sencillo pero elegante que había comprado con mucho esfuerzo, entró a la sede de Grupo Álvarez con una mezcla de nerviosismo y emoción. El edificio era imponente, los pasillos estaban llenos de empleados apresurados y ella sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Una recepcionista la guió hasta el área donde trabajaría y pronto apareció Ricardo Mendoza para darle la bienvenida. Su mirada era fría pero profesional. «Señorita Castillo, espero que usted sepa que su presencia aquí no significa que tendrá privilegios. Tendrás que trabajar duro para demostrar que mereces este puesto». Valeria asintió manteniendo la compostura. «Ha sido así toda mi vida, señor Mendoza. Estoy listo». Los primeros días fueron agotadores. Valeria rápidamente se dio cuenta de que no todos estaban contentos con su contratación. Las miradas de reojo, los susurros en los pasillos, los correos electrónicos ignorados. Había una clara resistencia a su presencia. Algunos empleados se mostraron incómodos, especialmente Carlos Ferreira, uno de los gerentes del sector. «Me parece curioso cómo algunas personas simplemente llegan aquí sin ganárselo», comentó una vez lo suficientemente alto para que Valeria lo oyera. Sintió que la ira aumentaba, pero se controló. Sabía que no tenía sentido confrontarlo de inmediato. Su objetivo era aprender y crecer, y lo haría de la única manera que sabía, trabajando duro. Valeria decidió ignorar los comentarios desagradables y centrarse en su trabajo. Pasó horas revisando informes, estudiando los proyectos de la empresa y absorbiendo todo lo que pudo sobre el sector de responsabilidad social al que había sido asignada. Poco a poco, comenzó a comprender la dinámica del Grupo Álvarez y los retos que tenía por delante. Su jefe directo, Daniel Morales, era un hombre experimentado y reservado, pero parecía reconocer su dedicación. «Se aprende rápido, Castillo. Está bien. Solo ten cuidado de no llamar demasiado la atención. Aquí no a todo el mundo le gusta ver a alguien crecer demasiado rápido». La advertencia fue sutil, pero clara. Valeria sabía exactamente a quién se refería. A pesar de las dificultades, un proyecto en particular le llamó la atención: la iniciativa de educación tecnológica de la empresa. El programa prometía llevar cursos de programación y computación a comunidades necesitadas, pero estaba estancado sin avances concretos. Valeria se dio cuenta de que allí había potencial, pero también resistencia interna. El presupuesto era limitado y algunas personas dentro de la empresa parecían no estar dispuestas a que el proyecto avanzara. Intrigada, decidió investigar más a fondo, leyendo documentos antiguos y analizando decisiones anteriores. Así fue como descubrió que Carlos Ferreira estaba involucrado en la administración del proyecto y que misteriosamente muchos fondos aprobados nunca se habían aplicado correctamente. Valeria sabía que estaba en terreno peligroso, pero su naturaleza obstinada no la dejaría dar marcha atrás. Decidió hablar con Daniel Morales sobre sus hallazgos, pero con cautela. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal para su posición dentro de la empresa. Durante una reunión privada, presentó sus observaciones sobre el proyecto de educación tecnológica y posibles irregularidades en el uso del presupuesto. Daniel la escuchó en silencio, pero la mirada sospechosa en su rostro no pasó desapercibida. «Tienes que entender, Castillo, que algunas cosas dentro de una gran empresa no son tan sencillas como parecen.
No te involucres más de lo necesario. Valeria sintió clara la advertencia, pero solo aumentó su determinación. Ella no podía dejar que ese proyecto fracasara. Los niños y las comunidades desfavorecidas dependían de ello. A medida que pasaban las semanas, Valeria se puso en contacto con otras personas dentro de la empresa que también estaban descontentas con la forma en que se manejaban las cosas. Sus esfuerzos comenzaron a hacerse notar y se formó un pequeño grupo de colegas dispuestos a ayudarla a generar cambios en el proyecto de educación tecnológica. Pero Carlos Ferreira, al darse cuenta de que su autoridad estaba siendo cuestionada, se volvió más agresivo. Comenzó a realizar movimientos para sabotear los planes de Valeria, provocando que se pospusieran decisiones importantes y dificultando el acceso al financiamiento necesario. Cuando Valeria descubrió que estaba manipulando datos para socavar el proyecto, decidió tomar medidas. Sabía que necesitaba dar a conocer sus intenciones antes de que fuera demasiado tarde. Valeria, decidida a evitar que Carlos Ferreira arruinara el proyecto, comenzó a reunir pruebas de sus acciones. Sabía que debía proceder con cautela, sin levantar sospechas, así que comenzó a recopilar documentos, correos electrónicos y grabaciones discretas de las reuniones a las que asistía Carlos. A medida que pasaban los días, se sentía más segura. Tenía todo lo que necesitaba para exponerlo de una vez por todas, pero sabía que necesitaría el apoyo de personas clave dentro de la empresa. Su grupo de aliados fue creciendo y poco a poco comenzaron a hacer planes para una reunión con Antonio Álvarez, presidente de la empresa, para revelar el sabotaje de Carlos Ferreira. Sin embargo, un día, mientras estaba en la cafetería de la empresa, Valeria se encontró cara a cara con el mismísimo Carlos. La miró con desdén, como si supiera exactamente lo que ella estaba tratando de hacer. ¿Crees que puedes cambiar las cosas aquí, Castillo?, dijo con una sonrisa fría. Simplemente recuerda que estás jugando con fuerzas que no comprendes. Si continúas así, te arrepentirás. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que la intimidara. Prefiero luchar por algo en lo que creo que ser cómplice de un sistema corrupto. Su mirada se encontró con la de Carlos y por primera vez sintió que tenía el control. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero no daría marcha atrás. Ella lo sabía. La verdad siempre salía a la luz. La tensión entre Valeria y Carlos Ferreira solo aumentó en los días siguientes. Se volvió más agresivo en su actitud, tratando de socavar sus intentos de avanzar con el proyecto, creando obstáculos para que ella no pudiera alcanzar sus objetivos. Pero Valeria ya no estaba sola. Su grupo de aliados se hacía más fuerte cada día y la confianza de todos en el proyecto no hacía más que crecer. Reunieron pruebas irrefutables sobre las acciones de Carlos y finalmente agendaron la reunión con Antonio Álvarez. Cuando llegó el gran día, Valeria estaba nerviosa, pero sabía que no había vuelta atrás. Las puertas de la oficina de Antonio se abrieron y ella entró acompañada de sus compañeros, con documentos en la mano. Carlos estaba allí, intentando mantener una actitud tranquila, pero sus ojos delataban nerviosismo. Antonio Álvarez, sentado en su silla presidencial, los observaba atentamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con su voz profunda y autoritaria. Valeria respiró profundamente, mirando a Carlos antes de empezar a hablar. «Señor Álvarez, vinimos aquí a exponer el sabotaje del señor Ferreira en relación al proyecto de educación tecnológica. Está manipulando datos, posponiendo decisiones e incluso desviando recursos. Tenemos pruebas de todo esto». Le entregó los documentos a Antonio, quien los analizó sin decir palabra. Carlos, visiblemente irritado, intentó interrumpir, pero Antonio levantó la mano pidiendo silencio. «Carlos, ¿tienes algo que decir?», preguntó, y el silencio que siguió se llenó de tensión. Carlos parecía cada vez más incómodo. Intentó mantener la compostura, pero su enojo era evidente. «Eso es mentira, señor Álvarez. La señora Castillo solo está tratando de vengarse de una situación personal. No tenemos pruebas de nada». Su voz sonó más fuerte de lo habitual, intentando darle un tono de autoridad a su discurso, pero Valeria estaba preparada para eso. Ella no se dejó intimidar. «Carlos, tus acciones hablan por sí solas. La evidencia está aquí y ya no puedes ocultarlo. ¿Qué hiciste?». La sala quedó en silencio durante unos segundos, mientras Antonio Álvarez examinaba atentamente los documentos. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero tranquila. «Carlos, estás despedido. Suspendo sus actividades en la empresa mientras investigamos los detalles de este sabotaje». El golpe fue directo y devastador para Carlos, quien intentó protestar, pero la decisión ya estaba tomada. Valeria sintió una mezcla de alivio y tensión. Ella sabía que esto no significaba que la pelea estaba ganada, pero era una gran victoria. Miró a sus colegas, quienes estaban visiblemente complacidos de que finalmente se estaba haciendo justicia. «No acaba aquí, Valeria. Usted lo sabe»,
dijo Daniel Morales, quien había guardado silencio hasta ese momento. Valeria sonrió sabiendo que él tenía razón. La batalla no era solo contra Carlos Ferreira, sino contra un sistema que todavía necesitaba muchos ajustes. Sin embargo, ahora se sentía más fuerte. Su determinación por hacer realidad el proyecto de educación tecnológica y su compromiso con la verdad fueron las fuerzas que la guiaron. Con la caída de Carlos Ferreira, Valeria vio la oportunidad de recuperar el control del proyecto de educación tecnológica y asegurar que realmente cumpliera su propósito. Trabajó incansablemente para corregir los fallos que Carlos había causado y poco a poco comenzó a recuperar la confianza de sus compañeros. Sin embargo, no tardaron en surgir nuevas dificultades. Las personas dentro de la empresa todavía intentaban sabotear sus iniciativas de formas más discretas, tratando de socavar su autoridad y cuestionar sus decisiones. Valeria sabía que, a pesar de la victoria ante Carlos, las adversidades estaban lejos de terminar, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Su fuerza provenía de su compromiso con la educación y con las comunidades necesitadas que dependían de ese proyecto. Fue entonces que una noche, al regresar a casa después de otro agotador día de trabajo, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Antonio Álvarez. Valeria, necesito que vengas a mi casa mañana. Quiero discutir algo importante contigo. Su voz era seria, pero había una ligereza subyacente. ¿Qué quería? Valeria no lo sabía con certeza, pero sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad. Ella ya lo había entregado todo a la empresa, pero algo en su intuición le decía que ese encuentro podía significar un nuevo capítulo en su vida. Al día siguiente, Valeria se vistió cuidadosamente, como si fuera a una reunión de negocios, y acudió a la mansión de Antonio, donde descubriría que su vida profesional estaba a punto de cambiar irreversiblemente. Valeria llegó a la mansión de Antonio Álvarez nerviosa pero decidida. La gran casa parecía imponente, reflejando el poder y la influencia del presidente del grupo Álvarez. Fue recibida por un mayordomo que la condujo a la oficina de Antonio, donde la estaba esperando. Al verla entrar, se levantó y señaló la silla que tenía delante, indicándole que se sentara. Valeria, ha sido una empleada ejemplar. Ha demostrado dedicación y coraje, incluso frente a la adversidad. He observado atentamente su trabajo y estoy impresionado con su capacidad de liderazgo. Sus palabras la tomaron por sorpresa. Antonio Álvarez, siempre tan serio y distante, parecía genuinamente satisfecho con su actuación. Quiero que ocupes un puesto más alto en la empresa, Valeria. Creo que tienes lo necesario para liderar el proyecto de educación tecnológica a una escala aún mayor. Y quiero que te conviertas en el nuevo director del sector de responsabilidad social de la empresa. Sus palabras resonaron en la mente de Valeria, pero no pudo ocultar su sorpresa. ¿Un ascenso? Para ella, una joven que había empezado como asistente y apenas podía compatibilizar sus estudios con el trabajo, fue más de lo que ella pudiera haber imaginado. Ella miró a Antonio sin saber si estaba soñando. Yo no sé qué decirle, señor Álvarez, respondió sin poder ocultar su emoción. Tienes mucho que ofrecer, Valeria. Lo vi desde el principio. Ahora solo necesito saber si estás listo para el siguiente paso. Valeria sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Ella nunca imaginó que algo tan grande pudiera suceder tan rápidamente. Pero al mismo tiempo, una sensación de logro invadió su cuerpo. El esfuerzo, los sacrificios, las noches de insomnio. Finalmente todo parecía tener sentido. Miró a Antonio, que esperaba una respuesta, y una ola de gratitud inundó su pecho. Pero también estaba la presión de asumir tanta responsabilidad. Estoy lista, dijo sin dudarlo. Quiero hacer una diferencia. Haré todo lo posible para que el proyecto crezca y se convierta en lo que siempre soñé. Antonio sonrió, una sonrisa genuina, y asintió en señal de aprobación. Con su nueva posición, Valeria pronto se dio cuenta de que la batalla ahora sería diferente. Ella estaba en la cima, pero ser líder tenía sus propios desafíos. Las intrigas dentro de la empresa continuaron, pero ahora ella era la responsable de asegurar que el proyecto se ejecutara con éxito. Las expectativas eran inmensas y ella sabía que no podía fallar. La presión, sumada a la necesidad de seguir luchando por su visión de un futuro mejor, la consumió. Pero Valeria estaba decidida a utilizar el puesto que le habían dado para crear algo verdaderamente transformador. El proyecto de educación tecnológica que ahora dirigía no se trataba solo de números o resultados financieros. Para ella, se trataba de cambiar vidas, abrir puertas para aquellos que, como ella, alguna vez lucharon por ser vistos. Valeria sabía que su mayor batalla estaba por venir. Dentro del grupo Álvarez hubo gente que no lo vio con buenos ojos, como el propio Carlos Ferreira, ya fuera de la empresa, pero su impacto se siguió sintiendo. Hubo otros, más sutiles en sus actitudes, que no estaban dispuestos a aceptar el ascenso de una joven de origen humilde. Para estos individuos, Valeria
Era vista más como una amenaza que como una líder. Pero ella no estaba allí para ser aceptada. Ella estaba allí para hacer una diferencia. Y eso significaba luchar no solo contra aquellos que querían verla fracasar, sino también contra la misma estructura que a menudo no favorecía a quienes eran como ella. Con el tiempo comenzó a notar algunos cambios, pequeños sabotajes, como informes que desaparecieron misteriosamente o mensajes confusos que crearon retrasos en decisiones importantes. Pero Valeria ya no era la chica insegura que apenas sabía cómo llegar a la cima. Ella utilizó el mismo coraje que la había llevado allí para investigar cada pista y desentrañar las intenciones de los saboteadores. En una noche particularmente difícil, después de horas de revisar documentos, descubrió que los saboteadores estaban dentro de su propio equipo. No fue una sorpresa, sino más bien un despertar. Ahora sabía que no bastaría con ser buena en lo que hacía. Tendría que ser aún más inteligente y estratégica para proteger lo que estaba construyendo. Valeria estaba decidida a afrontar cualquier obstáculo que se le presentara, pero ese descubrimiento la dejó conmocionada. Sentirse traicionada por personas en las que confiaba fue un golpe duro, más aún cuando sabía que el éxito de su proyecto dependía del apoyo de todos a su alrededor. Durante días mantuvo sus descubrimientos en secreto, planeando cada movimiento con precisión. Con la ayuda de algunos miembros de confianza del equipo, ideó una estrategia para exponer a los saboteadores discretamente, sin causar un escándalo que pudiera poner en peligro el progreso del proyecto. Sabía que era una batalla silenciosa, pero que si ganaba pondría a prueba su liderazgo de manera decisiva. Fue durante un encuentro crucial con Antonio Álvarez cuando la verdad salió a la luz. En medio de una opinión sobre los resultados del proyecto de educación tecnológica, Valeria dejó caer una pista que alertó a Antonio sobre los problemas internos. Ese momento se convirtió en un verdadero punto de inflexión para el joven director. Ella sabía que al revelarle todo a Antonio pondría en riesgo su posición, pero lo que más importaba era asegurarse de que la empresa funcionara de la manera correcta. Cuando Antonio la confrontó sobre la evidencia del sabotaje, ella no dudó en admitir lo que había descubierto y estaba dispuesta a tomar medidas. No podemos permitir que gente con malas intenciones interfiera en algo que ya ha cambiado la vida de tantas personas, dijo con firmeza, mostrando una vez más el coraje que siempre la ha guiado. Antonio Álvarez, aunque visiblemente sorprendido por la magnitud del sabotaje, se mostró asombrado por el modo en que Valeria manejó la situación. En lugar de ceder a la desesperación o la presión, permaneció tranquila y concentrada en lo que había que hacer. Él confiaba en ella, pero ahora sabía que ella también se enfrentaba a fuerzas mucho mayores de lo que había imaginado. La decisión de exponer el Ace Policing sabotaje fue un riesgo, pero Valeria estaba preparada para las consecuencias. «Vamos con cautela, Valeria», dijo Antonio en tono serio. «Estaré a tu lado, pero todo lo que hagamos ahora debe hacerse con cuidado. Si no gestionamos esto de la manera correcta, podríamos poner en riesgo todo lo que hemos logrado». En los días siguientes, Valeria trabajó estrechamente con Antonio y un equipo de seguridad interna para diseñar una estrategia de contraataque. Necesitaban identificar a los responsables, sin dañar aún más la confianza del equipo. Durante las investigaciones, Valeria descubrió que la participación en el sabotaje era más profunda de lo que imaginaba. De alguna manera, personas que ella consideraba amigas estaban involucradas. La afectó personalmente, pero también fortaleció su determinación de llevar a cabo la misión. No podía permitir que estos obstáculos fueran más fuertes que su pasión por la educación y el legado que estaba tratando de construir. La investigación no fue fácil. La presión para actuar rápidamente se intensificaba cada día, pero Valeria se mantuvo firme. Su equipo de confianza logró identificar un patrón en los movimientos internos y, tras un análisis minucioso, descubrió que los saboteadores estaban intentando socavar el progreso del proyecto mediante la manipulación de datos y documentos falsificados. Valeria, sin embargo, sabía que la evidencia debía ser irrefutable para que la verdad fuera aceptada sin resistencia. En medio de este caos, tuvo que tomar una difícil decisión: denunciar públicamente a los responsables o mantener todo en secreto y sacar estratégicamente a los implicados. Sabía que cualquier paso en falso podría costarle su propia posición, pero lo que estaba en juego era mucho más importante que su carrera. Después de largas discusiones con Antonio, quedó claro que el mejor curso de acción sería enfrentar a los saboteadores en una conferencia de prensa. Fue arriesgado, pero Valeria creía que al exponer públicamente a los culpables, mostraría a todos dentro y fuera de la empresa que la integridad y la misión del proyecto no eran negociables. La conferencia de prensa estaba programada y la tensión en el aire era palpable. Valeria sabía que ese momento podría definir su futuro, pero al mismo tiempo, un sentimiento de fuerza y certeza invadió su corazón.
Ella estaba lista para afrontar las consecuencias de sus decisiones porque sabía que estaba haciendo lo correcto. El día de la rueda de prensa, Valeria se preparó como nunca. Revisó cada detalle, cada palabra, sabiendo que la forma en que manejara ese momento definiría no solo el futuro del proyecto de educación tecnológica, sino su propia trayectoria en Grupo Álvarez. La sala estaba llena y los periodistas de diversos medios esperaban ansiosos escuchar lo que tenía que decir. Cuando Valeria entró, la tensión en la sala se intensificó. Ella sabía que muchos estaban allí no solo por la importancia del proyecto, sino porque esperaban ver a alguien en su posición derribado. Con mirada firme y sonrisa contenida, inició la rueda de prensa. «Estamos aquí para aclarar las cosas y garantizar que se escuche la verdad», dijo sin dudarlo. Cuando Valeria comenzó a presentar las pruebas, el ambiente en la sala cambió. Los rostros de los periodistas, inicialmente curiosos, comenzaron a mostrar sorpresa y, en algunos casos, incluso incomodidad. La evidencia del sabotaje era irrefutable y los responsables ya no podían negarlo. Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Valeria reveló los nombres de los involucrados. Carlos Ferreira, un excompañero que se había convertido en su rival dentro de la empresa, estaba en el centro de la conspiración. El nombre de Carlos resonó en la habitación y comenzaron los murmullos. Nunca imaginó que su pasado lo alcanzaría de esta manera. Valeria, por su parte, se mantuvo inquebrantable. Con mirada firme concluyó: «La integridad es el pilar de nuestra misión, y nada ni nadie destruirá lo que hemos construido aquí». La rueda de prensa marcó un hito en la carrera de Valeria. Al salir de la habitación sintió el peso de la victoria, pero también sabía que la batalla estaba lejos de estar ganada. Las repercusiones de la denuncia se extendieron rápidamente por los medios de comunicación y la empresa se enfrentó a una ola de críticas. Muchos cuestionaron cómo había sucedido algo tan grave al interior del Grupo Álvarez, mientras otros aplaudieron la valentía de Valeria al exponer la verdad. Para ella, sin embargo, lo que más importaba era que el proyecto de educación tecnológica no se viera afectado. Ella sabía que la opinión pública era voluble, pero no se podía ignorar el impacto que el proyecto estaba teniendo en las comunidades desfavorecidas. Con el apoyo de Antonio, Valeria se preparó para afrontar las consecuencias, consciente de que vendrían más desafíos. En los días siguientes, Valeria fue recibida con respeto por quienes siempre habían creído en ella, pero también encontró resistencia por parte de algunos que no la veían con buenos ojos. Aquellos que una vez fueron sus aliados ahora la veían con sospecha, temiendo que pudiera exponer más secretos. Para Valeria, esto fue solo otra parte del proceso de crecimiento. Ella sabía que a medida que ascendía, no solo aumentaban los desafíos, sino también las expectativas. Sin embargo, nada pudo desviarla de su misión: transformar la vida de las personas a través de la educación y la innovación. Valeria estaba dispuesta a pagar cualquier precio para garantizar que su legado se construyera sobre las bases de la honestidad y la justicia. El cambio no se produjo de la noche a la mañana, pero Valeria estaba decidida a que el proyecto de educación tecnológica siguiera adelante, pese a todos los obstáculos internos. Enfrentó meses de intensas reuniones, intentos de sabotaje e incluso presiones de la alta dirección de Grupo Álvarez para abandonar el proyecto y centrarse en otra área de la compañía. Sin embargo, Valeria nunca se inmutó. Ella creía profundamente en la misión de llevar educación de calidad a las comunidades marginadas, y esa convicción la mantuvo fuerte. Con cada paso que daba, ganaba más respeto por parte de sus compañeros y sobre todo de los jóvenes que se beneficiaban del proyecto. La sensación de que estaba marcando una diferencia fue el combustible que la impulsó a seguir adelante, a pesar de todos los desafíos. Fue durante un viaje a una de las regiones más remotas, donde se implementaba el proyecto de educación tecnológica, que Valeria tuvo la certeza de que estaba en el camino correcto. Al ver los ojos brillantes de los niños y jóvenes que ahora tenían acceso a herramientas de aprendizaje que antes parecían distantes, sintió que la lucha valió la pena. Una de estos niños, Ana, se acercó a Valeria después de una de las sesiones y le dijo con una sonrisa tímida: «Quiero ser como tú cuando sea mayor». Estas palabras, sencillas pero llenas de emoción, dejaron una profunda impresión en Valeria. Ella sabía que su viaje apenas comenzaba y que, sin importar lo difícil que fuera, tenía un propósito mayor que cualquier adversidad. El reconocimiento del impacto del proyecto en las comunidades desfavorecidas convirtió a Valeria en una figura pública admirada por muchos, pero también en blanco de críticas de otros sectores de la sociedad. Mientras los medios de comunicación la elogiaron por su determinación y liderazgo, hubo quienes, por temor a perder el control sobre sus propias áreas de influencia, intentaron desacreditar su labor. Valeria, sin embargo, no se dejó intimidar. Ella sabía que su propósito era mayor que cualquier obstáculo o ataque personal. El apoyo de Antonio fue esencial durante estos tiempos difíciles.
Él, que siempre la consideró una mujer con visión, la animó a seguir adelante incluso cuando todo parecía desmoronarse. Tu visión es lo que puede cambiar el mundo, dijo, y esas palabras resonaron en la mente de Valeria con cada desafío que enfrentó. Inversionistas de Grupo Álvarez, que se reveló la verdadera fortaleza de Valeria como líder. Los inversores estaban preocupados por la rentabilidad del proyecto y se preguntaban si realmente tendría un impacto financiero positivo a largo plazo. Valeria presentó con seguridad un análisis detallado de cómo el proyecto ya estaba cambiando la vida de miles de personas y cómo podría abrir puertas a nuevos mercados y posibilidades de asociaciones con gobiernos y empresas privadas. Sabía que la clave para ganarse su confianza no era solo hablar de los beneficios sociales, sino demostrar que el proyecto también era financieramente viable. Con argumentos sólidos y una visión clara, logró convencer a los inversionistas para invertir más recursos en el proyecto, consolidando su posición como líder de la compañía. Con el apoyo de los inversores asegurado, el proyecto de educación tecnológica comenzó a expandirse aún más. Valeria sabía que ahora había una responsabilidad aún mayor sobre sus hombros. La presión era constante, pero ella estaba decidida a cumplir la misión que se había propuesto. El crecimiento del proyecto trajo consigo nuevos desafíos. Se contrataron más empleados, se asignaron más recursos, pero también surgieron dificultades internas. Muchos de los nuevos empleados no entendieron la visión de Valeria o vieron sus acciones como excesivamente riesgosas. Algunos incluso comenzaron a cuestionar su liderazgo, pensando que estaba más centrada en el aspecto social del proyecto que en las ganancias. Valeria afrontó estos retos con paciencia y perseverancia, trabajando más duro que nunca para mantener al equipo unido y comprometido. Ella sabía que para que el proyecto tuviera éxito, todos debían compartir la misma visión. Fue durante este periodo turbulento que Valeria tuvo la oportunidad de viajar nuevamente a una de las regiones donde el proyecto ya se estaba implementando. Al ver el progreso de cerca, se sintió renovada. El entusiasmo de una comunidad que había sido transformada por la educación tecnológica fue un poderoso recordatorio de por qué ella estaba allí. Cuando Valeria habló con los líderes locales y escuchó las historias de familias cuyas vidas habían cambiado, sintió un profundo sentimiento de gratitud. Estos momentos de conexión, lejos de las presiones de la oficina y de las reuniones interminables, ayudaron a reforzar la importancia de su trabajo. Valeria regresó con energías renovadas, lista para afrontar los retos internos del Grupo Álvarez y continuar su lucha por un futuro mejor. Con el tiempo, Valeria se dio cuenta de que su viaje estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que había imaginado. La resistencia interna que enfrentó en el Grupo Álvarez comenzó a disminuir a medida que demostró su valía. Su capacidad de aunar diferentes intereses y perspectivas, conciliando los objetivos financieros de la empresa con los objetivos sociales del proyecto, se convirtió en su mayor fortaleza. Cada reto superado, cada logro alcanzado, acercaba a Valeria a lo que siempre había soñado: una posición de liderazgo que pudiera impactar positivamente la mayor cantidad de vidas posible. Sin embargo, a medida que ascendía de rango, Valeria también sintió que perdía parte de la conexión directa con las personas a las que quería ayudar. La distancia entre ella y las comunidades se estaba ampliando, y esto la molestaba profundamente. La respuesta a esta inquietud llegó cuando Valeria comenzó a darse cuenta de que el verdadero impacto de su trabajo no solo estaba en llevar educación tecnológica a quienes la necesitaban, sino también en inspirar a otros a involucrarse y marcar la diferencia. Con esto en mente, comenzó a fomentar alianzas con otras organizaciones, atrayendo a más personas al proyecto y creando una red de transformación. Valeria, ahora más madura y experimentada, se convirtió en un ejemplo vivo de que con coraje, visión y trabajo duro, era posible transformar los sueños en realidades concretas. La joven que una vez fue camarera, con pocas esperanzas de un futuro mejor, ahora lideraba una de las iniciativas educativas más grandes del país, inspirando no solo a quienes la rodeaban, sino también a una nueva generación de líderes e innovadores. La trayectoria de Valeria llegó a un punto donde el impacto del proyecto de educación tecnológica ya era innegable. Su visión estaba moldeando el futuro de miles de niños y jóvenes, y Grupo Álvarez se estaba convirtiendo cada vez más en un símbolo de innovación y responsabilidad social. Sin embargo, una nueva amenaza ha surgido de donde menos se esperaba. Durante una reunión crucial, uno de los miembros de alto nivel de la dirección, José Rivera, expresó su preocupación de que el proyecto se estaba alejando demasiado del enfoque empresarial. Para él, el equilibrio entre responsabilidad social y rentabilidad financiera estaba en riesgo. Valeria, que ya había enfrentado tantos desafíos, se dio cuenta de que ya no podía luchar sola. Esta batalla no sería solo suya, necesitaría la alianza de los colegas que habían estado a su lado desde el principio, aquellos que creían en la importancia de su misión.
José no fue el único que cuestionó el rumbo de la empresa. Tras él, el ambiente en el grupo Álvarez empezaba a tornarse cada vez más tenso y las divisiones internas se hacían más pronunciadas. Sin embargo, Valeria decidió que no se dejaría intimidar. Sabía que la batalla sería cuesta arriba, pero con la lealtad de los aliados que había ganado a lo largo de los años, estaba decidida a demostrar que la misión de cambiar vidas no podía sacrificarse en aras de los números o las ganancias inmediatas. Con eso, Valeria se preparó para otra lucha, una lucha por su visión y por un futuro que sabía que sería más justo y próspero para todos si seguía adelante. El enfrentamiento con José Rivera no fue fácil. Él, que siempre había sido un hombre pragmático y centrado en las métricas de la empresa, comenzó a utilizar todas las herramientas a su disposición para debilitar la posición de Valeria. Comenzaron a circular rumores que afirmaban que ella estaba más interesada en sus iniciativas personales que en el crecimiento financiero del grupo Álvarez. El clima se volvió hostil y Valeria se encontró ante un dilema: ceder a la presión y comprometer sus ideales o seguir luchando por su visión de un mundo más inclusivo y justo. Cada reunión, cada decisión tomada parecía una batalla para mantener su proyecto en pie. Pero en el fondo, Valeria sabía que su propósito nunca podría cambiar. Lo que estaba en juego no era solo el futuro de un proyecto, sino el de muchas vidas que de otra manera quedarían al margen. Fue en ese escenario de creciente tensión que Valeria decidió dar un paso decisivo. Reunió a todos los miembros clave del proyecto, desde los directores hasta los empleados más nuevos, y preparó una presentación que no solo mostraría los beneficios sociales de la educación tecnológica, sino también las oportunidades de crecimiento sostenible que el proyecto traía a la empresa. Se centró en cifras concretas, demostrando cómo el impacto positivo en las comunidades estaba generando nuevas oportunidades de negocio y asociaciones que podrían ser más rentables a largo plazo. La reunión fue tensa, con José Rivera pendiente de cada movimiento, pero al final, Valeria logró convencer a los demás miembros de la gerencia de continuar con el proyecto, dejando claro que la visión de un futuro mejor para todos estaba mucho más alineada con el futuro de la propia empresa. El proyecto de educación tecnológica de Grupo Álvarez ganó aún más fuerza. Ella no solo aseguró la continuidad de la iniciativa, sino que también fortaleció su posición dentro de la empresa, convirtiéndose en una verdadera líder. La presión de José Rivera había pasado, pero la sensación de vulnerabilidad aún flotaba en el aire. Aunque la gerencia había aceptado su visión, Valeria sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. Fuera de la empresa había muchas otras barreras que afrontar. La resistencia externa fue aumentando, principalmente por parte de otros sectores empresariales que, al ver el éxito de su idea, veían amenazada su propia posición. Pero Valeria, ahora más fuerte y decidida que nunca, sintió que la única manera de continuar era permaneciendo fiel a lo que creía. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, no solo para su equipo, sino también para las comunidades que dependían del éxito del proyecto. Valeria sabía que su historia, a pesar de haber impactado ya muchas vidas, aún estaba lejos de tener un final definitivo. El proyecto de educación tecnológica apenas comenzaba a expandirse a otras regiones, pero la responsabilidad iba en aumento. La presión para mantener el proyecto sostenible y ampliar su alcance fue constante. Además, ya no podía permitirse el lujo de fracasar. La historia de su ascenso de camarera a líder de uno de los proyectos sociales más grandes del país inspiró a quienes la rodeaban, pero también creó expectativas. Para Valeria, la lucha nunca fue solo por el éxito personal, sino por el legado que dejaría. Y a medida que el futuro seguía desarrollándose ante ella, Valeria sabía que el impacto real no se mediría por números o títulos de trabajo, sino por las vidas que cambiaría y las oportunidades que ofrecería a todos. A medida que pasaban los meses, Valeria sentía una carga cada vez mayor sobre sus hombros. Cada victoria era celebrada, pero pronto se convirtió en una nueva responsabilidad. La expansión del proyecto a otras ciudades de México trajo consigo retos logísticos, financieros e incluso emocionales. Aunque estaba agradecida por la oportunidad de cambiar tantas vidas, comenzó a preguntarse si estaba sacrificando demasiado de sí misma. La presión por ser un líder ejemplar, por ser el pilar en el que todos confiaban, se estaba volviendo insostenible. Valeria empezó a sentir que se alejaba de su verdadera esencia. Sus momentos de reflexión se hicieron más frecuentes y no pudo evitar preguntarse: ¿valió la pena la lucha? Pero en el fondo sabía que no podía abandonar el proyecto ahora. Su trabajo aún estaba incompleto y no se rendiría tan fácilmente. Fue en uno de estos momentos de introspección, durante una reunión con la comunidad local sobre un nuevo proyecto, que Valeria tuvo una revelación. Se dio cuenta de que su verdadero legado no estaba en ser la figura de liderazgo inquebrantable que todos esperaban, sino en ser la persona que los inspiraba a creer en sí mismos. Ella no tenía que cargar sola con el peso del mundo.
Podía contar con su equipo y la gente que le rodeaba para crecer juntos. De repente, la presión disminuyó un poco y Valeria se dio cuenta de que al enseñar a otros a confiar en sus propias habilidades, estaba creando una red de líderes que continuarían su trabajo incluso después de que ella ya no estuviera. Este pensamiento le trajo una sensación de paz y Valeria comprendió que su mayor papel era el de guía, no el de salvadora. Valeria comenzó entonces a invertir más tiempo en el desarrollo de su equipo, fomentando un liderazgo compartido y descentralizado. Sabía que si quería asegurar la continuidad del proyecto de educación tecnológica, no podía ser la única responsable de su éxito. Con este nuevo enfoque, el equipo floreció. El liderazgo, antes concentrado en manos de Valeria, comenzó a distribuirse entre los miembros más experimentados. La confianza mutua creció y al mismo tiempo el proyecto se fortaleció. Este cambio no fue fácil, pues requirió que Valeria soltara el control absoluto, algo que nunca había imaginado hacer. Pero cuando vio el entusiasmo y el compromiso de sus colegas, supo que había tomado la decisión correcta. El peso que había estado cargando ahora se sentía más liviano, y la sensación de que estaba creando algo más grande que ella misma la llenó de orgullo. Sin embargo, no todo salió perfecto. Un nuevo obstáculo surgió en Mid-2010, la forma de un importante competidor, Tech Global, que comenzó a interesarse en el campo de la educación tecnológica y rápidamente ganó popularidad con campañas agresivas. El impacto de sus acciones fue inmediato, ya que su rival tomó parte de las alianzas más lucrativas que Valeria había construido con escuelas y empresas de tecnología. La presión sobre el grupo Álvarez se intensificó y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió miedo genuino. Tech Global se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza para el proyecto, no solo por su fortaleza financiera, sino por su capacidad de influir en el mercado. Valeria sabía que la competencia era sana, pero la lucha por la supervivencia en ese momento sería feroz. Necesitaba actuar rápidamente para que el proyecto no perdiera el impacto que había logrado. Valeria reunió a su equipo y esta vez ya no esperó a que otros decidieran el rumbo de la estrategia. Sabía que la batalla por el liderazgo en el sector no se ganaría solo con buenas intenciones o con el impacto social del proyecto. Tech Global dominaba la conversación, pero Valeria tenía algo que su competidor no tenía: una verdadera conexión con las comunidades a las que servía. La clave para ganar esta competición no sería solo reaccionar a los movimientos del rival, sino utilizar el impacto que el proyecto ya estaba teniendo en cientos de vidas como base para una revolución social aún mayor. Fue entonces cuando decidió crear una campaña inédita: involucrar directamente a las familias en el proceso educativo, haciéndolas partícipes del crecimiento de los jóvenes beneficiarios del proyecto. Esta estrategia tenía como objetivo no solo educar, sino transformar a las propias comunidades en agentes de cambio. El músculo financiero de Tech Global. Luego buscó alianzas con empresas locales e incluso con el gobierno, creando un movimiento que unió fuerzas tanto en el sector privado como en el público. La respuesta de las comunidades fue abrumadora. Familias de todo México comenzaron a ver el proyecto de Valeria como algo que les ofrecía no solo una educación, sino una verdadera oportunidad de transformación. La unión de estas fuerzas fue lo que dio a Grupo Álvarez una ventaja competitiva inesperada. Valeria, una vez más, había dado vuelta a las cosas. El proyecto no solo sobrevivió, sino que se volvió aún más relevante e impactante que nunca. La victoria de Valeria fue celebrada por su equipo, pero también despertó el interés de personas que antes no creían en la sostenibilidad del proyecto. Ella sabía que su éxito no dependía solo de números o asociaciones. Su objetivo era transformar la vida de las personas. La educación tecnológica no solo era una clave para un futuro mejor, sino un camino hacia la autonomía, una oportunidad para romper ciclos de pobreza. Las historias de jóvenes que ahora lograban conseguir trabajos bien remunerados, de familias que reconstruían sus vidas a partir de las oportunidades que ofrecía el proyecto, se convirtieron en su mayor trofeo. Cada nuevo logro le recordaba el arduo camino recorrido, las dificultades enfrentadas y el dolor de las pérdidas en el camino. Pero al mirar atrás, Valeria sintió que cada sacrificio había valido la pena. Sin embargo, las victorias de Valeria no estuvieron exentas de derrotas. En el apogeo de su carrera, recibió una oferta tentadora de una institución educativa internacional que quería que asumiera un papel de liderazgo global. El dilema era inmenso. La entonces propuesta significó un reconocimiento mundial, pero también el fin de su vínculo directo con el proyecto que había creado. Valeria sintió el peso de esta decisión en su alma. Ella sabía que la propuesta representaba una oportunidad única, pero también sabía que dejaría atrás todo lo que había logrado. Ella no quería ser vista como una líder que abandonó sus principios por la fama o el dinero.
En su mente, el Grupo Álvarez y su misión con la educación en México eran más importantes que cualquier otro título que pudiera alcanzar. Pero al mismo tiempo, Valeria sintió el deseo de expandir su impacto, de hacer más, de cambiar más vidas. El dilema de Valeria persistió durante semanas, dominando sus pensamientos. Buscó el consejo de amigos cercanos, de sus mentores e incluso de miembros del equipo que la habían ayudado tanto a hacer crecer el proyecto. Cada conversación parecía ofrecer una perspectiva diferente, pero ninguna la ayudó a tomar la decisión final. Fue entonces, durante una tarde, silenciosa en la oficina del Grupo Álvarez, que Valeria tuvo un momento de claridad. Se sentó frente al tablero de visión que había armado años atrás, con imágenes de niños sonrientes, maestros empoderados y comunidades en ascenso, y se dio cuenta de que su verdadera misión siempre había sido el impacto local. Se había convertido en la figura central de un movimiento que inspiraba a otros a luchar por sus propias oportunidades. Y aunque el mundo estaba allá afuera esperando su liderazgo global, Valeria sabía que su verdadero legado estaba con su gente, en su país, en México. Fue en ese momento cuando tomó la decisión más importante de su vida profesional: rechazar la propuesta internacional y continuar en Grupo Álvarez. Valeria sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había logrado mucho, pero aún le quedaba mucho por hacer. No era un reconocimiento mundial lo que buscaba, sino la sonrisa de cada niño que tuvo la oportunidad de aprender y crecer, el orgullo de cada familia que superó sus dificultades con el apoyo del proyecto. La decisión de quedarse, de no ceder a la presión de lograr más, de continuar sus luchas con un propósito más profundo, fue lo que definió el verdadero legado de Valeria. Ella sabía que la verdadera transformación ocurría día a día, en el simple acto de cambiar una vida a la vez. El proyecto siguió creciendo y con el tiempo, Valeria comenzó a ver los frutos de su decisión reflejados en la comunidad que la rodeaba. Las escuelas comenzaron a adoptar modelos de enseñanza más innovadores, las empresas comenzaron a invertir más en tecnología y finalmente, México comenzó a convertirse en un centro de referencia en educación tecnológica en América Latina. Valeria no solo había superado adversidades externas, sino que también había demostrado a todos y a sí misma que la verdadera fuerza de un líder residía en mantenerse fiel a sus valores, incluso cuando el mundo ofrecía oportunidades seductoras. Ella había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar no estaba en palacios de cristal ni en escenarios globales, sino en los corazones de las comunidades que tanto amaba. La vida de Valeria, hoy consolidada como una de las grandes líderes sociales de México, estuvo marcada no solo por los éxitos de su empresa, sino por el impacto tangible de sus decisiones en miles de vidas. Su legado no fue convertirse en una figura reconocida mundialmente, sino ser una defensora incansable de una educación accesible y transformadora. Ella visto a sus estudiantes, esos jóvenes que una vez se sentaron en las aulas con sueños humildes, convertirse en maestros, dueños de negocios y líderes en sus propias comunidades. Valeria supo desde el principio que no se trataba solo de abrir puertas, sino de garantizar que quienes las atravesaran tuvieran todas las herramientas necesarias para transformar sus vidas y las vidas de los demás. A medida que el proyecto se expandió, Valeria se convirtió en un símbolo no solo de liderazgo, sino de resiliencia. Muchos creyeron que su camino había sido fácil, pero quienes la siguieron más de cerca sabían de la lucha constante que había librado contra sistemas desgastados, resistencias institucionales e incluso el miedo al fracaso. Con cada desafío encontró la fuerza dentro de sí misma para seguir adelante, sin abandonar nunca su misión original de ofrecer una oportunidad real a quienes más la necesitaban. El cambio que provocó en México no fue solo educativo, sino también social. Con cada escuela abierta, con cada familia beneficiada, Valeria sintió que no solo estaba cambiando un sistema, sino reescribiendo un capítulo en la historia del país. El mayor logro de Valeria, sin embargo, no estuvo en su ascenso profesional, sino en la realización de un sueño personal: ver a su hijo Rodrigo seguir sus pasos. Cuando ingresó a la escuela de ingeniería, Valeria supo que había cumplido una de las misiones más importantes de su vida: transmitir a la siguiente generación lo que había aprendido con tanto esfuerzo y sacrificio. Ella siempre había deseado que él tuviera una infancia diferente a la suya, más libre de las dificultades económicas que habían marcado la suya. Mientras lo veía comenzar su carrera académica, Valeria estaba segura de que el legado de transformación que había construido no era solo para el futuro de las personas con las que tenía contacto directo, sino también para su propia familia, que ahora podía mirar al futuro con más esperanza y seguridad. Pero la vida de Valeria no fue solo de victorias. A medida que pasaba el tiempo, las sombras del pasado aún se cernían sobre ella.
La presión constante de mantener el proyecto en marcha, de asegurarse de que no se perdiera en el camino de las dificultades, era una carga pesada. Incluso rodeada de éxito, Valeria a veces se sentía sola, incapaz de compartir el peso de su posición con nadie. El legado que había construido parecía a veces más una carga que un logro. Su dedicación al proyecto, si bien la llevó a la cima, también la había alejado de la gente que amaba, especialmente de Rodrigo, su hijo. Las interminables noches de trabajo le habían robado el tiempo que le hubiera gustado pasar con él y le dejaban un sentimiento de culpa que no podía evitar. Cuando Rodrigo terminó la universidad y se ofreció a ayudarla a liderar una nueva etapa del grupo Álvarez, Valeria tuvo que enfrentarse al mayor dilema de su vida. Su hijo le ofreció ayuda, pero eso no era todo. Le estaba ofreciendo el I-100, derecho a compartir la carga del legado, algo que Valeria siempre había sentido que era su única responsabilidad. Por un lado, sabía que Rodrigo tenía el talento y la pasión suficientes para ayudar a transformar aún más la realidad de la educación en México. Por otro lado, temía que al aceptarlo en su equipo, estuviera poniendo sobre sus hombros la misma carga que la había aplastado durante años. Después de todo, ella no quería que Rodrigo repitiera los errores que ella había cometido, poniendo el trabajo por encima de todo, sacrificando momentos que nunca podría recuperar. Después de semanas de reflexión y conversaciones con mentores y amigos cercanos, Valeria decidió que era hora de confiar en Rodrigo. Sabía que su viaje estaba llegando a un punto en el que necesitaba delegar más responsabilidades y permitir que la próxima generación tomara el liderazgo. Rodrigo no era solo su hijo, él era el reflejo de todo lo que ella había construido, la representación de la nueva generación que podría llevar el legado más lejos de lo que ella jamás imaginó. Cuando le ofreció la oportunidad de trabajar junto a ella, la expresión de Rodrigo no fue de sorpresa, sino de pura gratitud. Él sabía lo mucho que significaba esa confianza y desde ese momento se comprometió a mantener vivos los principios de Valeria, mientras su propia visión de futuro cobraba fuerza. Con Rodrigo a su lado, Valeria experimentó un alivio inesperado. La presión que había soportado sola durante tanto tiempo empezó a disminuir. Juntos comenzaron a implementar nuevas estrategias en Grupo Álvarez, expandiendo el impacto del proyecto de educación tecnológica a otras regiones de México, incluso a zonas más remotas donde la educación todavía era un privilegio, no un derecho. La presencia de Rodrigo no solo renovó las fuerzas de Valeria, sino que también trajo nueva energía al proyecto. Finalmente comprendió que al compartir su responsabilidad no estaba perdiendo el control, sino creando algo aún mayor. Con el Tonetashitones, paso de los meses, la alianza entre Valeria y Rodrigo fortaleció aún más al Grupo Álvarez. El proyecto de educación tecnológica adquirió un nuevo enfoque, con más innovación y un enfoque en las necesidades específicas de las comunidades locales. El trabajo conjunto de madre e hijo produjo resultados notables y los frutos de esta colaboración comenzaron a ser visibles. Cada vez más niños y jóvenes se beneficiaron de las iniciativas de Valeria y la población comenzó a darse cuenta de que el futuro de la educación ya no estaba atado al modelo tradicional, sino que se extendía a las infinitas posibilidades que la tecnología podía ofrecer. Al mismo tiempo, Rodrigo comenzó a destacarse como líder, mostrando cualidades que Valeria siempre supo que poseía, pero que ahora estaban dando frutos de manera impresionante. Sin embargo, como en todo gran viaje, el camino hacia el éxito no sería sencillo. Un cambio importante estaba a punto de ocurrir, cuando Valeria se enteró de que Carlos Ferreira, ahora al frente de una de las mayores empresas competidoras, estaba moviendo recursos y alianzas para desestabilizar el proyecto. Supo que su paz sería temporal. Era imposible evitar los obstáculos, pero Valeria se había vuelto resiliente con el paso de los años. Si algo le había enseñado la experiencia era que ninguna victoria se lograría sin desafíos. Junto a Rodrigo y el equipo, estaba lista para afrontar otra prueba de su fuerza y determinación. El primer intento de sabotaje de Carlos Ferreira fue sutil, pero Valeria, con su experiencia, pronto notó las señales. Y cuando los rumores comenzaron a extenderse por las redes sociales e incluso en las reuniones corporativas, ella sabía que el impacto sería grande, pero también sabía que tenía un arma poderosa, su integridad. Valeria ya no era la joven que tenía miedo al fracaso, ahora era una líder establecida, una mujer que había enfrentado una adversidad mucho mayor que cualquier rumor o mentira. Junto a Rodrigo y el siguiente equipo, comenzó a idear un plan estratégico para exponer la verdad detrás de las acusaciones, con el objetivo de proteger el proyecto que tanto significaba para el país y las comunidades que dependían de él. Era hora de demostrar a todo el mundo que cuando realmente crees en algo, nada puede destruir esa creencia. El cambio de rumbo se produjo durante una conferencia de prensa, donde Valeria y Rodrigo presentaron pruebas irrefutables de que Carlos Ferreira y su nueva empresa estaban detrás del I-100.
intento de destruir el proyecto. El impacto fue devastador para Carlos, quien vio su carrera derrumbarse ante los ojos de todos. Pero lo más importante es que Valeria logró mantener la calma y la dignidad durante todo el proceso. La victoria no fue solo la caída de un enemigo, sino la reafirmación de lo que siempre había creído, que la verdad y la transparencia serían las bases del éxito de su proyecto. Con esto, el Grupo Álvarez ganó aún más respeto y el trabajo de Valeria y Rodrigo ganó nueva credibilidad, impulsándolos hacia un futuro de nuevas victorias y desafíos. La victoria sobre Carlos Ferreira no solo fue una cuestión de justicia, sino también un hito en la transformación de Valeria. Finalmente se había convertido en una líder no solo por lo que había logrado, sino por la forma en que había enfrentado sus batallas, con valentía y dignidad. De pie junto a Rodrigo, ahora miraba hacia el futuro con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. El proyecto de educación tecnológica continúa expandiéndose, beneficiando a miles de jóvenes y abriendo puertas que antes parecían inalcanzables. Valeria, sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. El camino no fue nada fácil, pero ella estaba más preparada que nunca para los desafíos que le esperaban. 5 años después de aquella pelea, Valeria se había convertido en una de las líderes más respetadas del país, con un legado que trascendía al Grupo Álvarez, no solo como empresaria, sino como alguien que ha transformado la vida de miles de personas a través de la educación. El Centro de Innovación y Educación Tecnológica, ahora en expansión a otros países de América Latina, se ha convertido en un símbolo de cambio y esperanza. Valeria miró el legado que había construido y sintió una inmensa gratitud. No fue gratitud por haber llegado a la cima, sino por la oportunidad de ver las vidas que su visión y dedicación habían tocado. El futuro, ella lo sabía, era incierto, pero con Rodrigo a su lado y un equipo comprometido, estaba segura de que Grupo Álvarez seguiría siendo un faro de luz para quienes más lo necesitaban. Al final, Valeria y Rodrigo miraron la ciudad frente a ellos, viendo la transformación que habían provocado. El proyecto de educación tecnológica, que había comenzado con inmensos desafíos y dudas, ahora era un pilar de crecimiento e innovación. El legado de Valeria no se limitó al Grupo Álvarez, sino a aquellos que de alguna manera fueron tocados por su visión. La lucha, los sacrificios e incluso las traiciones habían dado paso a algo mucho más grande de lo que ella había imaginado inicialmente. Una comunidad unida por el poder del conocimiento y la creencia de que lo imposible podía lograrse con coraje y trabajo duro. Valeria sabía que el futuro aún tenía sus incertidumbres, pero ya no tenía miedo. Ella ya había enfrentado lo peor y había salido victoriosa. Ahora, con Rodrigo a su lado, Grupo Álvarez no solo era una empresa exitosa, sino un símbolo de resistencia, superación y amor por la educación. El legado de Valeria, que comenzó con el coraje de cambiar el mundo, ahora estaba en buenas manos. El ciclo se había completado, pero la historia del cambio y el impacto continuaría escribiéndose, con nuevos desafíos y nuevas victorias cada día.